Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentros, diálogo de la realidad social. Este espacio que es animado con fe y alegría en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, pues que llegamos aquí cada 15 días a través de esta plataforma de Radio Claret para seguir hablando y poder seguir dialogando sobre distintas realidades que viven y que se tienen en la dinámica social, sobre todo desde el acompañamiento que brindamos el equipo de promoción social de Fe y Alegría a distintas comunidades, a distintas parroquias del área este de la ciudad de Panamá y sobre todo en otros lugares del país. Y hoy pues vamos a hablar un tema en este marco. Junio es el mes de la familia, así lo decreta una ley desde junio del 2022, decreta que junio es el mes de la familia, un espacio para reconocer, recobrar y encontrar la importancia de la familia. Y es muy interesante ver este aspecto del mes de la familia por su antecedente histórico. Tal vez todos a lo largo de la historia, pero algunos que le ha tocado vivir ese momento, conocerán en la época de 1967, en ese entonces Monseñor Tomás Clavel, ante la situación que vivía el país por los conflictos sociales, los conflictos económicos, organizó una jornada de oración en la arquidiócesis que luego se extendió a todo el país con un lema que hasta el día de hoy resuena, que es familia que reza unida, permanece unida. Y sobre todo Monseñor Tomás Clavel lo hacía en esa referencia, en ese junio de 1967, para entender y sobre todo salvaguardar a la familia como célula primordial de la sociedad, pero al mismo tiempo entendiendo que la familia iba a ser el mejor ejemplo para poder encontrar en ellos el esquema de sostenimiento y el esquema de transformar la sociedad panameña. Y por eso que hoy hemos lanzado este tema de ser familia hoy, retos, espacios y sobre todo esa dinámica de familias libres de violencia, que es una de las cuestiones que hemos ido hablando en ese análisis y en ese contexto de la propuesta que trae Fe y Alegría a través de su programa de salvaguarda, que es generar espacios libres de violencia. Y hemos iniciado en el área este de la ciudad de Panamá con distintas parroquias trabajando este concepto, espacios libres de violencia. No solamente nuestras capillas, nuestras parroquias, sino también nuestra célula básica, nuestra iglesia doméstica, como es la familia. Y hoy nos acompaña el señor Valerio Ábrego, del Movimiento Familiar Cristiano, que también es de la parroquia de la Ascensión del Señor, y Querigma del Rosario Ábrego, que también es del Movimiento Familiar Cristiano y es miembro de la parroquia La Ascensión del Señor. A ambos les doy la bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de intercambio y pues en el cual queremos ir haciendo un abordaje. Y bueno, para seguir un poco definiendo, dialogando sobre esos desafíos del día de hoy, les quiero, y sobre todo iniciando con el señor Valerio, me gustaría hacer como una pregunta primero, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que usted ve el día de hoy para hacer familia, para construir familia en la sociedad panameña? Bienvenido, señor Valerio. Hombre, muchas gracias, Alberto. Bueno, primera vez en mi vida que estoy en un programa de televisión. No sabía que, de verdad que me place mucho saber que no es solamente Radio Claret, sino Televisión Claret también, que eso es definitivamente muy bueno saberlo. Los medios de comunicación hoy en día tienen un rol fundamental y definitivamente que esta televisora digital Claret
juega ese papel también, nos alegra mucho saber de su existencia. Y digo que está mi hija aquí, primera vez que estamos de invitados ambos en televisión, así que un placer. Lo primero que puedo decir, el movimiento familiar cristiano pues tiene una serie de acciones fundamentales orientados a siempre fortalecer la familia, nuestras familias base, tratar siempre de crear las condiciones para seguir esa armonía, esa vivencia familiar, manteniendo siempre el tema del diálogo y la comunicación. Ya mencionabas los inicios de lo que fue la Constitución, primeramente la Semana de la Familia, y luego el Mes de la Familia, y el movimiento familiar cristiano tiene mucha historia, que fue uno de los movimientos de familia que aportó en los inicios, en la historia de la creación de la semana y luego del mes. Por eso también nos complace mucho ser partícipe de esta historia muy positiva para el país. Quizás uno de los problemas más grandes que podemos decir que tenemos en nuestra sociedad es la falta de comunicación, es la falta de diálogo. Lamentablemente, a veces esta vida tan dinámica, tan rápida, y hay tantos movimientos, tantos compromisos, tantas responsabilidades, queda muy poco tiempo para nosotros conversar, poco tiempo para nosotros reunirnos en familia. Yo creo que es una de las propuestas que siempre lleva adelante el movimiento, de tratar de recuperar los espacios para nuestra familia y en el marco del diálogo y la comunicación. Porque muchas veces, don Alberto, a veces estamos más metidos en temas fuera de casa, con compromiso de casa, y estamos descuidando nuestra casa, nuestra familia, y es un reto muy grande tratar de mantener esa unidad y ese compromiso a través de la comunicación y el diálogo, que es el llamado fundamental que hacemos nosotros como movimiento. Y bien, sabemos, y por la misma dinámica, yo creo que sobre todo en el pontificado del Papa Francisco, históricamente ha sido como una relevancia el tema de la familia. Pero yo personalmente, y sobre todo revisando para este programa un poco las dinámicas de Amoris Laetitia, la alegría del amor, que es la carta referente que tenemos ahorita con el tema de la familia, tres cosas importantes que rescata el Papa Francisco sobre el tema de la importancia de la familia, y lo está muy central en todo el documento. Primero, creo que lo que ha dicho el señor Valerio, recobrar el diálogo en familia. Vivimos en tiempos muy turbulentos en la cual salimos para el trabajo, llegamos del trabajo y por la cuestión económica, por tener que resolver gastos familiares, muchas veces esto se vuelve el centro de la familia, pero decía el Papa, esto no es el centro de la familia. El centro de la familia es la convivencia familiar, lo que se reúnen, compartir en una mesa, ir a la iglesia juntos, poder desde ahí construir. Otra de las cosas que rescataba el Papa Francisco era la importancia de el amor y la confianza hacia los hijos. Y es un deber social de la familia, más que eclesial, es un deber social. La familia como la primera célula que integra a la sociedad, desde donde el chico, la chica, el joven empieza a hacer su discernimiento para integrarse a la sociedad. Y el tercero que rescataba el Papa Francisco era la dinámica de la familia como acompañamiento, sobre todo para el adulto mayor, que es otra cosa que no debemos descuidar. Sobre todo él decía que en esa parte a él le dejaba mucha inquietud, sobre todo cuando los hijos, después de haber crecido en un hogar con amor, con acompañamiento, se desconectaban de los padres, y que muchas veces ese desconectarse de los padres no era un tanto algo que nacía de los hijos, sino eran por las mismas circunstancias sociales, las mismas circunstancias que por el tema económico, de las mismas preocupaciones que se crean, uno se desconecta. Entonces nos hemos ido olvidando de eso, de esa familia extensa, y nos hemos encerrado pues en que mi familia es mi papá, mi mamá, mis hermanos, y posteriormente cuando yo me caso, mi esposo, mis hijos, y pues con ellos sigo construyendo, cuando sobre todo al nivel de la enseñanza de la iglesia es que no perdamos nuestras raíces, no perdamos nuestro sentido de pertenencia a algo. En esa parte es importante, y creo que lo ha ido mencionando el señor Valerio, el tema de organizaciones importantes como el Movimiento Familiar Cristiano, que permiten y que nos ayudan a valorar ese sentido de encuentro, de vivencia, y sobre todo ese encuentro de poder seguir construyendo familia.
Y hoy en día le pregunto, ¿no? Esa apuesta y ese sentido, ¿no? de estos retos, de la falta de diálogo, esta sociedad que se moviliza a un nivel más rápido, las nuevas tecnologías que a veces son las que más tiempo, a veces uno y a todos nos pasa, uno está con alguien, le está dando un acompañamiento y a veces la respuesta que uno le da les parece mentira versus a lo que encuentran en internet, a los que pueden recibir esa información. Pero en eso, ¿qué es lo fundamental que se puede rescatar de esta experiencia de ser familia? Algo que no se puede cambiar con las nuevas tecnologías, que no se, o sea, que es permanente y que es algo para usted fundamental que no se puede cambiar. Bueno, primeramente yo soy comunicador social y como periodista nosotros estamos definitivamente, tenemos que estar a la vanguardia con la tecnología, con la comunicación y aquella persona o aquel profesional que no se actualiza con la tecnología sencillamente queda rezagado. Y eso es fundamental, sobre todo en el marco de las labores profesionales que tenemos que desempeñar. Sin embargo, sí es cierto, la tecnología, sobre todo los celulares, ha venido a tener un impacto tremendo en las relaciones de familia. Y es muy triste, ciertamente, como tú señalas, y pues, a veces se hacen hasta memes de esto, de la gente que en el pasado se sentaban a conversar o a un almuerzo o a una cena o a una convivencia y estaban compartiendo, hablando y todo, pero hoy en día están prácticamente sumergidos en su respectivo celular y eso definitivamente no es una fantasía, es una gran realidad y terrible. Entonces, como tú señalas, la dinámica que hay en estos momentos en nuestro territorio, en nuestras áreas, nos obliga a tener una reflexión muy profunda sobre qué es lo que nosotros queremos como familia. No podemos descuidar nuestra familia, necesitamos, y aquí está mi hija, necesitamos recuperar el tiempo de comunicación, necesitamos recuperar ese tiempo de acercamiento. A veces estamos nosotros tan sumergidos en nuestro tema que cuando llegan los chicos de la escuela, simplemente preguntamos cómo te fue y ya me fue bien y punto, y no entramos nosotros a ver, oye, exactamente cómo hicieron, o sea, esa comunicación necesaria hay que hacerla porque queda precisamente en esa familia, en esos muchachos que van creciendo y que requiere de comunicación. A veces nosotros nos enredamos, como dijimos ya, en nuestras actividades y descuidamos esa parte fundamental de la relación de nuestros hijos, de esa comunicación permanente con nuestros hijos. Al final queremos que sean hijos buenos, nosotros procuramos que nuestros hijos sean de bien, pero para hacer eso tenemos que desarrollarlo en nuestras bases, en nuestra familia. Y es un reto muy grande y como dice mi esposa, que no pudo venir en el día de hoy, pero dice mi esposa, todos tenemos que dar cuenta ante Dios de nuestros hijos. Entonces tenemos que tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo por darle esa oportunidad de crecer junto con nosotros, junto con los padres y sobre todo entendiendo el valor que tienen cada uno de ellos. Hijo, hija, el valor de ellos que no puede ser bajo ninguna circunstancia motivo de discriminación, motivo de ataque, motivo de pérdida de dignidad y que eso se logra fortaleciendo definitivamente esa autoestima de nuestros hijos y lógicamente la autoestima total de la familia, de ese enfoque. Y recuerdo una frase de Amoris Laetitia que dice: el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y la iglesia. Si la familia no está bien, si la familia no están conformadas, estructuradas, no podemos pensar en una iglesia sana. Y eso me recuerda hace estos días que estuve conversando con un amigo sacerdote, el cual le mando saludos si está escuchando el programa, el padre José Rojas del área de Cocrecito, que me decía, no pensemos que los sacerdotes salen y aparecen de la nada, venimos de una familia, decía eso en la homilía de Corpus Christi, no pensemos que las religiosas vienen de la nada, vienen de una familia, que los misioneros que dejan su familia que dejan un lugar o un determinado espacio no vienen de una familia, vienen de una familia, traen historias, traen vivencias y esas historias y vivencias son parte del testimonio del por cual Dios los ha llamado. Yo siempre hago una reflexión muy personal, yo no vengo de una familia creyente, pues no al 100%, mi mamá era creyente en
no de todos los domingos ir a misa, y mi padre sí se declaraba totalmente ateo. No crecí en un hogar católico, pero sí me recuerdo de que mi abuela todos los domingos existía, vamos a misa, y poco a poco pues sí fui descubriendo la riqueza de la iglesia, y hasta el día pues de lo que he llegado y sigo aportando a la iglesia desde mis propias luces y sombras. Pero no, una de las cosas que yo al principio quise y me costó mucho era el tema de tratar de cambiar mi historia familiar y de decir, bueno, yo tengo conocidos, tengo compañeros que vienen de familias más creyentes, porque a mí me va tan bien y a ellos que son de familias más creyentes que la mía, pues les dificulta mucho este proceso. Pero al final, yo sí, una de las cosas que recato luego de mucho tiempo de vivir con esa historia un poco conflictiva con mi familia era que aunque no era un hogar de creyentes, era un hogar donde había mucho amor, respeto y confianza. Totalmente. Y sobre todo se motivaba a los hijos a que buscaran sus sueños. Y son cuestiones muy importantes. Y en esa parte me dirijo un poco más la pregunta a ti, Kerigma. En estos contextos, ¿no? de las nuevas realidades que vivimos, de los cambios sociales que se van dando, ¿qué significado tiene para ti la familia como joven? Que, bueno, estás dentro, inserta en una familia, pero me imagino que posteriormente querrás formar una familia, pero ¿qué es para ti ese significado hoy en día de lo que es ser familia? Bueno, hola, buenas tardes. Ujú. Bueno, para mí, yo estoy ahorita en la universidad y la verdad es que el trajín ese del día a día, de ir y venir, llegar a hacer tarea, comer, arreglarte, volver a dormir y el mismo ciclo de siempre, los 5 días de la semana, bueno, realmente para mí tener mi familia, que es mi fuerza, realmente es algo precioso. Entonces, yo sí me ubico en el futuro sería con esa base de ser alguien que apoye dentro de mi familia, de que sea primeramente el amor y que a pesar de que no es que sea perfecta, pero se intenta ese diálogo, se intenta preguntar cómo está, se intenta saber de la vida del otro, aunque estemos en nuestros propios problemas y en nuestras propias vidas, pero se intenta pues esa comunicación y siempre en base del amor, ¿no? Así que para mí, en estos días, que es bastante un caos constante, diría yo, pues tener a mi familia como respaldo es algo gratificante, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustaría replicar más adelante. Y así es ciertamente muy interesante, uno en esa etapa de ir formando. Yo siento, y lo digo así muy personalmente, que una de las cosas a veces que como iglesia fallamos es la parte del discernimiento, de discernir cómo se construye familia. Y es que a veces, no sé, a veces una vez yo contaba, y aquí lo digo, aquí tal, por ahí me va a estar escuchando el padre Julio, que de los claretianos y hablábamos aquí muy puntual, y yo le decía que una de las cosas es a veces que cuando vemos el tema de discernimiento, que nuestros jóvenes en las pastorales juvenil y todo eso, sí, se va el tema del discernimiento, del noviazgo y de todo, pero una de las cosas que a veces no fallamos en ese discernimiento es ver el tipo de familia de las que vienen, porque hay jóvenes que vienen de familias muy heridas, otros que vienen de familias muy amorosas, y no es que esté mal, es que es parte de la historia y del proceso. La dinámica es cómo se aprenden a sanar las heridas y al mismo tiempo sanando esas heridas, cómo eso nos permite construir un proceso. Y al mismo tiempo, a nivel de iglesia, pues nuestra iglesia se sostiene de la familia, se sostiene de ese quehacer, de ese amor divino que hay entre los esposos, que son los que pues siguen ese proceso, ese acompañamiento, que educan al niño en la fe. Y que como iglesia tenemos que centrarnos en eso, en prevenir, en cuidar, en entender y sobre todo valorar esto. Entendiendo pues que actualmente pues la familia en sí, el concepto familia atraviesa distintas transformaciones, a veces ese sentido ha ido desconfigurando desde lo que la iglesia entendemos y concebimos como familia, al mismo tiempo distintos roles, la economía, la precisión laboral, la dinámica emocional, toda esa falta de espacio de diálogo, ese descanso compartido,
pues genera conflictos, derivan en violencias silenciosas y violencias visibles. Entonces ahí en Amor y Letitia el Papa Francisco nos propone algo bien interesante que dice, primero debemos partir de que ninguna familia es perfecta. Creo que eso ha sido un punto central. Pero es interesante entender que si no hay familias perfectas, también en ese medio de esa imperfección se encuentra la perfección. ¿Por qué se encuentra la perfección? Porque una familia que aprende a entender su fragilidad, a sobrellevar sus conflictos y aprende a enfrentarlo, encuentra el amor. Y luego dice algo muy interesante que viene de la carta de San Pablo, que el amor es comprensible, el amor es vivencial, el amor no busca envidia, el amor se da. O sea, es interesante. Dice, no nos tenemos que sentir mal porque tenemos una familia mala o buena. Entonces, la que tenemos, pero al mismo tiempo es vivir eso, entender la fragilidad que se tiene, que tenemos cada ser humano y aprender a enfrentarlos con amor. Les hago una pregunta reflexiva a los dos. En este tiempo, ¿no? Y en este espacio, ¿qué es lo que ustedes como familia, padre e hijo, qué es lo que más les cuesta en esa relación y en esa vivencia de entendimiento? Bueno, yo pienso que ya lo dijimos de una forma muy somera. Estamos tan comprometidos también sí tenemos demasiadas actividades que desarrollamos como profesionales, el trabajo, el compromiso que tenemos con distintas organizaciones también, esto que nos toma y nos roba tiempo, nos quita mucho tiempo. Entonces, eso nos va, a veces, por más que querramos, nosotros creemos en la necesidad de mantener siempre el compartir y el estar juntos y el estar buscando siempre esa unidad que es definitivamente la naturaleza de la familia. Pero también nos encontramos que tenemos responsabilidades y asuntos que atender que muchas veces te saca de ese espacio. Pero procuramos, y repito, yo creo que una de las cosas más importantes, yo siempre lo digo con mi familia, a veces nosotros, todas las empresas, todas las organizaciones, siempre hacen sus reuniones para atender sus temas de trabajo, qué es lo que van a hacer, cómo se van a pronosticar en sus actividades, qué van a hacer. O sea, hay siempre el tiempo para hablar sobre el desarrollo de sus empresas. Pues nuestra familia es también la empresa más grande que tenemos. Es nuestra empresa y muchas veces no sacamos el mismo tiempo que en las actividades profesionales se sacan para tratar y planificar actividades o proyectos. Entonces, nosotros tenemos esa tarea, hemos estado conversando muchísimo sobre la necesidad de planificar y de conversar de familia y tratar de darle ese tiempo que es la empresa nuestra familia. Y como se dice, pues definitivamente, entre más nos comunicamos, entre más nos acercamos, se fortalece el amor, se fortalece esa comunicación, se fortalece ese diálogo y definitivamente es el terreno que nosotros como familia tenemos que proteger y fortalecer. Máxime con todos los ataques que están recibiendo la familia, porque en estos momentos la pelea y la lucha y los ataques contra la unidad de la familia es definitivamente terrible, y si no estamos unidos como familia, los ataques foráneos tienden a tener, el maligno siempre está atacando, y tenemos que estar nosotros fortalecidos con nuestro amor, con nuestra fe, en nuestra confianza y nuestro respeto mutuo familiar para poder sostenernos y evitar esos ataques que regularmente vienen. Toda la familia están en lucha, pero también tenemos la gracia de Dios, la fe en Dios de que juntos podemos superar cualquier diferencia, cualquier situación como familia. Bueno, yo creo que lo más importante que hay que recordar es que nosotros salimos todos los días que se iba a trabajar o a estudiar, y todo eso para la familia, y que cuando llegamos a casa no podemos llegar a dejarle las migajas del día de nosotros ni de nuestra actitud o nuestras emociones, sino que tratar de darlo todo, ¿no?, por la familia, y como dice mi papá, pues darle el tiempo que se merece, tomarnos 5 minutos más, que podríamos estar descansando, en vez de eso, pues hablar con los hijos, con los padres, y pues entablar esa conversación que muchas veces creemos que es tácito, que nos queremos, pero no nos los decimos, sino que de vez en cuando, en ocasiones especiales, sino que debería ser algo diario y algo que sea como un recorderis. Y pues eso, el comunicarse y el saber que hay que darlo todo por
la familia a pesar de que estemos cansados, pues. Y dejarlo todo y tomarse ese tiempo, que es muy importante. Y es interesante lo que ustedes han enmarcado, ¿no? Y se enmarca en ese sentido de Amoris Laetitia, reconocer la fragilidad. Uno puede estar cansado, puede ser que tuvo un día agotador, problemas en el trabajo, problemas en la universidad, problemas que a veces uno ni uno mismo entiende, pero es reconocerse en esa fragilidad, porque ciertamente más que eso, la familia es una red de apoyo, vamos a decirlo así, socialmente es una red de apoyo, pero eclesialmente es el cuerpo místico de esa iglesia doméstica donde todos y todas somos hermanos, claro, los padres y las madres con un rol mucho más específico, con un rol de enseñar, de guiar, pero sobre todo, y en esto a mí me centra mucho, creo que a mí esto en los últimos días me ha resonado mucho, que es un lugar de encuentro. Benedicto XVI usa en el año de la fe, y usó una palabra que a mí hasta el día de hoy me sigue siempre resonando cada vez que la escucho. La fe es un encuentro personal con la figura de Cristo. Y él decía, no es que tú vas caminando y te encuentras con Cristo, así como en una de las catequesis que dijo días antes de renunciar, dijo, no es que vas caminando por ahí como los discípulos de Maús te encuentras con Cristo y se te revela, no, es un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con Cristo, ¿dónde lo tienes? Los tienes con tu familia, si no porque tu familia no era creyente, lo encuentras con tus compañeros de trabajo, porque no lo encuentras con tu compañero de trabajo, lo encuentras con alguien que tienes que acompañar, que tienes que entender, pero que nunca se te olvide que la fe es un encuentro personal con la figura de Cristo y que ese encuentro personal con la figura de Cristo te motiva a... Y ciertamente la familia tiene que tener amor, tiene que tener una mirada profunda, tiene que tener un sentido de escucha. Que eso se resumiría en algo que hace mucho tiempo atrás enseñó Juan XXIII en su encíclica, que la iglesia tendría que ser madre y maestra. Y Pablo VI en su encíclica sobre la familia le decía, la familia tiene que ser madre y maestra. A veces uno quiere y a veces uno diría, bueno, es que los padres a veces no son el mejor referente, pero son lo que tenemos. A veces a mí me pasaba mucho, yo a veces hacía mi comparación de que ojalá mis padres fueran como los de mi amigo, pero cuando hoy veo la historia personal de mi amigo a la mía, yo digo, gracias a Dios por los padres que me diste. O sea, porque al final uno tal vez como joven quiere cambiar muchas cosas, pero al final entiende o va viendo que Dios yo diría, Dios no escribe sobre renglones torcidos. Cada cosa que ha hecho, lo ha hecho por algo. Y bien, aquí tenemos algunas personas ya que han estado siguiéndonos desde el inicio en el chat en vivo. Ahí si tienen alguna consulta o pregunta la pueden ir haciendo, si tienen algún saludo. Saludamos a Lilibet González, que nos dice, tu familia vale, protégela, del movimiento familiar cristiano, de Zulnilda Rancero, Dios es familia y quiere que seamos comunidad de amor, es necesario aprender a aceptarnos, escucharnos, amarnos, tal cual somos, bendecid, oh Señor, la familia. Orlando Mes, la familia es el hogar de nuestro refugio, seguro ante la turbulencia de la calle. Así que si tú que estás escuchando el programa quieres compartir algo, también. Y por aquí tenemos otros saludos desde los grupos de agentes de pastoral familiar de la parroquia Jesús Buen Pastor en el área de San Martín, que siempre también están pendientes de los programas. Y bien, vamos a ir a un pequeño corte. Rapidito, que hacer un llamado a todos los movimientos de familia, a todas las familias, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, en coordinación también con las pastorales familiares de la Iglesia Católica, se está celebrando una gran marcha este sábado 28, desde las 2 de la tarde estará partiendo esa marcha de familia desde la Iglesia del Carmen, aquí en Vía España, hacia la Plaza 5 de Mayo. Creo que va a ser un momento muy oportuno y la invitación, la Arquidiócesis ha enviado una nota a todos los diferentes grupos de familia para que nos acompañen, nos participen con nosotros y definitivamente sigamos celebrando este mes maravilloso, el mes de junio, mes de la familia. Antes era una semana, tenemos ahora todo un mes y hay que seguir sacándole el jugo, como digo yo, sobre este mes tan importante para todos nosotros como familia. Y reconociendo, sobre todo creo que es importante celebrar y reconocer la importancia de ser familia.
porque a veces vemos como el cuestión de que está muy desprestigiado y la gente dice, bueno, pero es que la gente, ¿para qué ser familia si la gente hace todo menos lo contrario? No, al final tenemos que demostrar que se puede ser familia. Es una misión, es una misión propia. Una misión y una vocación. Así mismo es. Hay que discernirlo. Entonces vamos a ir a un pequeño corte musical y al regreso vamos a seguir hablando con Kerigma y se nos va a unir Orlando, que también son parte del movimiento familiar cristiano. Brandon, que vamos a seguir trabajando el tema y un poco más desde la perspectiva juvenil, los retos y esta perspectiva, ¿no?, de construir familia. ¿Qué es ser familia desde el punto juvenil? Sobre todo, pues viendo que en un par de años nosotros vamos a tener familia, vamos a ser referentes de familia, y pues es importante también que nosotros desde la juventud, desde el discernimiento que vamos haciendo de la iglesia, qué sueños tenemos de cómo tiene que ser esa familia que vamos a empezar a construir a partir de hoy. Pablo, usted mencionaba de los adultos mayores, ya viene el 26 de julio, va a ser también, 26 de junio. 26 de julio. Es el Día de los Abuelos. No podemos olvidar esa fecha. Sí, no podemos olvidarnos que los abuelos y las abuelas son las raíces de nuestra familia y son los que de verdad son la memoria viva de lo que es ser familia, de que ellos tuvieron que pasar por muchos conflictos y eso, pero sacaron adelante nuestra familia y hoy somos hombres y mujeres de bien gracias a esos abuelos, a esas abuelas que también sacrificaron y que decidieron un día vivir esta vocación. Bien, adelante cabina. ¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba, pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Cuando tú me miraste y viste mi dolor, entendiste que soy frágil pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer.
Y bien, estamos de vuelta aquí en tu programa de Radio Claret, tocando el tema hoy de Ser Familia Hoy, rectos espacios libres de violencia. Recordarles que este programa se hace hoy en vivo a través de Radio Claret, aquí en los estudios en el Santuario Nacional, pero que se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Hemos logrado hacer ese espacio y esa alianza de encuentro entre Radio Claret, Radio Hogar, Fe y Alegría y Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, para poder seguir llegando, porque sabemos que hay personas en áreas rurales que les gusta escuchar los programas y que no podemos llegar a través de YouTube por la dinámica del internet, pero gracias a Radio Hogar podemos llegar a sus hogares y seguir compartiendo. Así que a todos los que sintonicen este programa el próximo jueves a las 8:30 de la noche, les enviamos un cordial saludo y siempre estamos pendientes a sus comentarios y retroalimentación a través del grupo de Radio Laudato Si, donde pues pueden enviar cuando quieran los comentarios, solicitudes de programa. Sabes que siempre estamos pendientes de ustedes y que nuestros programas son espacios para que nuestras comunidades eclesiales puedan hablar y decir y vivir lo que sienten y lo que están compartiendo día con día en sus comunidades. Y bien, al inicio pues hemos compartido con el señor Valerio, y también hemos compartido con Querigma, hemos ido compartiendo esta dinámica de lo que es ser familia hoy, el reto, los acompañamientos, la perspectiva y pues esa dinámica de cómo se vive en la familia, sobre todo en estas dinámicas en las cuales pues sabemos que tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo. Yo siempre, una de las cosas que siempre yo rescato y a veces veo, sobre todo cuando me ha tocado trabajar en áreas rurales, es el sentido de pertenencia a la familia. Cuando tú vives en un área rural, en un área donde no hay acceso a internet, nada, la dinámica familiar es distinta. La dinámica es de cuando llega a las 6 de la tarde, todo el mundo cena en familia, todo el mundo comparte, todo el mundo se queda a echar cuentos, pero es la misma concepción de la zona. Y el padre Bernardo Banquater tiene un libro muy interesante que se llama Pastoral Urbana. Invito a todos a los que lo puedan buscar, lo puedan leer. Y uno de los retos que propone el padre Bernardo Banquater en hacer Pastoral Urbana es eso: cómo integrar a la familia en la dinámica de iglesia. No solamente que vaya los domingos, sino también que pueda ser parte de los procesos de la iglesia. Pero también el padre Bernardo Banquater me parecía interesante, hoy en la mañana revisaba un poco el libro, decía otra cosa: también tenemos que darle espacio a la familia, porque no puede ser que nosotros, y decía algo así muy, muy literal, que nosotros los párrocos veamos, bueno, vamos a encargarle a tal familia que sea encargada de la catequesis, que sea encargada de los monaguillos, que sea encargada del grupo juvenil, que sea referente de esto, porque al final necesitan espacio de descanso. Y en Amoris Laetitia, el Papa Francisco, nos recuerda eso: familia que reconoce su fragilidad, familia que reconoce en él el amor, pero también familia que es sitio de descanso, sitio de encuentro, sitio de compartir. Entonces, es saber equilibrar y saber poder darle un contexto. Y bueno, en esta dinámica, un poco del diálogo, sabemos que la familia puede ser espacio donde florece la vida, donde no se reprime. La familia vive una escucha activa, también es un tema de perdón mutuo, es un camino espiritual. La familia cristiana tiene 3 aspectos bien importantes en su concepción. Primero, es una red de apoyo, no es una carga donde tenemos que soportar al uno al otro, cargarnos, sino más bien ser una red de apoyo. Pero porque cuando se vuelve una carga el tema de ser familia, nos olvidamos de ser refugio. Y a veces cuando nos olvidamos de ser refugio, logramos hacer juicios que hieren a nuestros padres, hieren a nuestros hijos, y estamos llamados a recobrar esa esencia de entendimiento y de amor mutuo. El Papa Francisco nos recuerda en Amoris Laetitia que el amor de familia está hecho de gestos concretos, cotidianos, pequeños pero reales. Un padre que comparte la cena con su hijo, un hijo que se sienta a pedirle a su padre que le ayude con la tarea, un padre que va y acompaña a su hijo a la escuela, un hijo que va y acompaña a su madre al hospital. En todo esto se experimenta el valor del amor, que tiene un rostro concreto, pero es a quienes amamos.
ese amor, dice el Papa Francisco, nos motiva a amar a otros que tal vez no sean nuestra familia, pero que logramos amar y entender y comprender como si fueran nuestra familia. Y al final nos dice algo bien interesante: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. Y con esta pregunta a los dos, y viendo el tema, ¿no?, entrando un poco en el reto de la perspectiva juvenil, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo se ven o cómo ven dentro de unos 5 o 10 años esa dinámica de lo que es ser familia? Ustedes vienen de familias, pero cuando ustedes construyan su familia, ¿cómo ustedes creen que va a ser ese aspecto de ser familia hoy? No sé quién, si quiere iniciar, o quieren iniciar Brandon. Bueno, yo siempre he estado bastante al tanto y me ha gustado siempre estas preguntas que ponen en perspectiva las evoluciones de las generaciones actuales, de claro, cómo lo hicieron mis padres, a consecuencia de eso, cómo lo hicieron mis abuelos, pero más importante, cómo lo haré yo. Bueno, yo no en 5 años, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero, ajá. El tema está en que yo siento que realmente vivimos una generación que se ha informado bastante bien, ha podido tener como la oportunidad de una conciencia bastante abierta de esas posibles buenas prácticas, de qué generalmente es lo que se debería hacer, cómo cambiar cosas que a lo mejor en el pasado pudieran hacer daño. Y siento que ese impacto de esa información constante y tenaz, como siempre presente, el tema de la información, se va a visualizar de manera bastante interesante de aquí a 5 años. No solamente el comportamiento de los padres hacia los hijos, sino la evolución de los hijos ante la sociedad. Entonces siento que es un cambio que debemos seguir bastante cercano, ser un estudio bastante interesante hacer de aquí a 5 años. Sin embargo, lo veo con una tendencia positiva, siempre y cuando el enfoque sea hacia la familia, sea un enfoque cristiano, y no solamente eso, sino a nivel de comunidad integral, ese seguimiento cercano. Okay. Bueno, yo creo que yo veo más que nada como 2 partes. La que menciona Brandon, que es que va a ser positiva y que ve eso como una oportunidad para corregir los errores o quizá las malas prácticas que se tuvo en la ignorancia, para una mejor crianza para los hijos. Y también veo otra parte que es la que, por ver esa crianza en ellos, en su dinámica familiar, como que están reacios a no volver a repetir eso. Entonces es como que no quieren familia o no quieren compromisos. Entonces es como que hay 2 partes y ya pues depende de cómo se va desarrollando la sociedad, de cuál predomina más. Y exactamente, y yo creo que viendo y rescatando, yo siempre digo, decía un religioso amigo mío, que a veces queremos que la iglesia sea como una madre que actúa de manera rápida y precisa cuando ve el dolor, pero decía otro, a veces actúa como la abuela. La abuela no actúa y ve rápido, no, la abuela va viendo, va entendiendo, porque es así, no son de otro contexto, de otro momento, pero da en el punto exacto donde está el dolor y lo logra sanar. Y si vemos la tendencia de la iglesia en los últimos 10 años, vamos a poner más 10 años, en los últimos 20 años, que ha ido haciendo este proceso de reflexión de lo que es familia, hemos logrado hacer muchos avances. De hecho, aquí mi compañera Mercha me compartía algunas cuestiones muy importantes que nacen de esa reflexión de lo que es acompañar familia, y por lo menos es fundamental desde el trabajo que nosotros hacemos, por lo menos desde Fe y Alegría, consideramos que trabajar con la familia es fundamental desde nuestra misión educativa, pero de nuestra misión pastoral. Nosotros somos una organización que somos un movimiento popular, movimiento de educación popular, pero que no nos olvidamos de nuestras raíces también, que somos un movimiento pastoral. Y vemos desde ese punto, primero, la necesidad de las reflexiones que se han hecho, no solamente en Fe y Alegría Panamá, sino que ha hecho toda la provincia de la Compañía de Jesús, la provincia centroamericana, que va desde Guatemala hasta Panamá, de la Compañía de Jesús. Y se han propuesto 4 puntos importantes a la hora de acompañar familias.
se ha puesto el fortalecimiento de la comunidad, que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el desarrollo integral de los individuos y de la familia. La educación integral, porque entendemos que la educación no solo se limita a la escuela, sino también que debemos involucrar a las familias y a las comunidades en general, no solamente en nuestros colegios, sino también en nuestras parroquias, y donde no tenemos colegio ni parroquia, poder integrar a través de procesos pastorales ese acompañamiento. Apoyo y protección a la familia de la infancia. Tenemos un propósito que es la protección de los derechos de los niños y niñas, y por eso necesitamos trabajar con la familia para garantizar bienestar y seguridad. También tenemos otro reto que es la promoción de la justicia social. Si no buscamos promover la justicia social, igualdad de oportunidades, no podemos hablar de una estabilidad de la familia. Y eso es interesante. Ahorita tenemos a León XIV, pero hace muchos años, León XIII, cuando propuso la Rerum Novarum, decía algo muy importante: la justa distribución de la riqueza no es porque queramos ahora que haya una justa distribución de la riqueza porque todos queremos ser ricos, no, queremos una justa distribución de la riqueza porque entendemos que cuando haya una justa distribución de la riqueza, cada familia tendrá la garantía de poder darle dignidad a sus hijos. Eso es un punto importante, ¿no? A veces nuestros padres quieren y deben y quieren darnos un buen estilo de vida, pero eso significa sacrificar tiempo para poder dárnoslos. Y luego vemos la parte del empoderamiento comunitario. Si las comunidades no son sanas, si las comunidades no toman su propio desarrollo en sus manos, entonces la familia pasan a ser algo lejano y distante, cuando la familia tiene que ser el motor de este proceso y de este acompañamiento. En esa parte la misión de Fe y Alegría es educar, acompañar, pero sobre todo también incidir para que haya espacios de protección libre de violencia, promover la justicia social y empoderar a las comunidades para su propio entendimiento y seguimiento. Y en esta parte les quiero hacer otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que ustedes no quieren olvidar de ser familia? Vienen de una familia, tienen sus retos, sus luces y sombras, pero eso que cuando ustedes estén en unos 5 o 6 años o más tiempo, ustedes digan: yo quiero construir una familia porque a mí me marcó esto. ¿Qué ustedes podrían decir? Esto me marcó de mi familia. Yo empiezo. Te toca. Bueno, lo más importante y lo que más me ha marcado es que no importa si estamos lejos o cerca, no importa si nos peleamos, no importa si estamos molestos, al final el perdón siempre va a triunfar dentro de la familia. Y ese amor que nos mueve a cada uno de nosotros, ese amor que tenemos por mamá, por papá, por hermanos, abuelos, siempre va a estar ahí presente y tiene que ser lo principal. Creo que eso es algo que me ha marcado, porque yo sé que al final del día nos amamos y que somos unidos, y que al final pues no hay nada más bonito que eso, ¿no? Saber que no llego a mi casa a pelear también allá con mi familia, sino que llego allá a descansar un poco, ¿no? Y si nos peleamos, al día siguiente nos arreglamos bien, y pues ese amor creo que es lo que más me ha marcado. Bueno, en mi caso yo creo que voy por la misma línea. Yo lo destacaría más que nada por el amor, no solamente por el amor, pero el compromiso que este conlleva. O sea, yo siento que hay una línea bastante interesante que puede ser a lo mejor el motivo por el cual algunas familias no tienden a durar o no tienden a tener como esa cercanía como debe ser, que el amor muchas veces se dejan llevar mucho por el sentimiento de, bueno, hoy te amo porque lo siento así, pero el amor de familia, y más como lo vimos nosotros, que es una familia cristiana, se ve tanto desde el punto de vista del compromiso que tienes con tu familia, que porque estás comprometido en amar a tu familia no le haces daño, porque estás comprometido a amar a tu familia cuidas de ellos, porque estás comprometido a amar a tu familia, dejas de hacer también muchas cosas que sabes que les puede hacer daño, ¿no? Entonces, no solamente eso es lo que a mí me apasiona de la familia, sino que, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver cómo otras familias que lamentablemente carecen de este amor y el compromiso de este amor,
lamentablemente no prosperan o no llevan como esa línea consistente de crecimiento juntos, crecimiento integral, sino que todo lo contrario, los hijos tienden a separarse temprano, tienden a llevar a momentos incómodos o lamentables que parten de que no hubo inicialmente este compromiso al amor, ¿no? Entonces yo creo que qué mejor oportunidad de nosotros como jóvenes poder llevar este amor no solamente en nuestra familia, sino en nuestras futuras familias. Y, bueno, disculpa, y más que por compromiso, yo diría que es una decisión que se toma, ¿no? Por ambas partes, ya sea mamá y papá. Y que creo que eso también es algo que ha marcado en los tiempos de antes, se puede decir. Que ellos no es como que se apuraron, sino que decidieron, planificaron y pues se pudo dar ese espacio de familia. Y entonces ahí eso de, más que por compromiso, también decisión propia de amar, amarse y amar a los que vienen. Entonces también eso es algo que ha hecho que las familias pues de antes duren como un poco más, se puede decir, ¿no? Yo creo que eso es un punto clave. Ustedes han dado dos puntos claves, que es el tema. Vivimos en una sociedad light, vivimos así, podemos decir, vivimos en una sociedad light donde el amor es descartable. Hoy me enamoro de alguien, mañana me enamoro de otra persona y así voy, y voy descartando y descartando. Pero al final el reto, y por eso decimos que la familia es un llamado, una vocación, es eso, la vocación no se descarta, no se desecha. Es una cosa, yo creo que es uno de los puntos básicos que tenemos que ir madurando como iglesia, que es la parte de la vocación. La vocación no se descarta, no se desecha. Y veamos el punto desde la vocación, desde el mismo Jeremías. Veamos por lo menos así rapidito una historia de Jeremías. Jeremías fue un profeta que yo creo que si uno lee su libro, vivió odiando su vocación de que Dios lo llamara a estar diciendo esto contra el pueblo de Egipto, que lo metieran preso, lo golpearan, y muchas veces le reclamó a Dios. Pero una cosa que no hizo Jeremías fue rechazar su vocación. Y yo creo que ustedes han dado un punto muy importante y un punto clave, que es eso, o sea, decidir hacer familia no es porque nos hicimos familia, porque tenemos un proyecto de tener hijos y bueno, el día de mañana vino la primera dificultad y ¿sabes qué? Tú agarras por tu lado, yo agarro por el mío, tú te llevas un niño, yo me llevo el otro, tú te llevas los dos y yo me quedo solo. Es redescubrir el amor, y es ciertamente, y me cito en este documento de Amoris Laetitia, que dice: la familia semilla de comunión y aunque imperfecta puede ser camino de santidad. Porque incluso en las heridas más hondas que pueda tener una familia, con paciencia y fe puede sanar. La iglesia nos llama a seguir construyendo familias y necesitamos también que nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros grupos pastorales acojan a la familia, no pensando que son familias perfectas, no, que son familias frágiles con luces y sombras que existen. Y bueno, ya en estos últimos minutos que tenemos aquí, les quiero decir, bueno, si tienen algún mensaje que ustedes quieran compartir, un mensaje que quieran enviar a todos los que nos están sintonizando y escuchando en esta tarde de martes. Me toca. Sí. Bueno, yo quiero hacer un llamado a todas las familias, a lo que había también conversado anteriormente, lo que es el compromiso, ese amor. Y yo creo que eso es algo que también nos destaca bastante como cristianos, ese amor que no solamente le tenemos a la familia, a nuestros allegados, sino también a Dios, que también se refleje en nuestro día a día. Y no solamente también con nuestras familias, sino también con amigos, allegados, conocidos y demás, ¿no? Así que, sí. Bueno, yo los invito a que pues siempre recurran a esa oración, a esa comunicación con Dios, ya sea personalmente o en familia. Creo que para empezar personalmente está bien, ¿no? Entonces, pues acercarse a Dios, porque Él no es un Dios que castiga, no es un Dios que te va a juzgar ni humillar. El único que puede juzgarte y no lo hace. Entonces creo que los invito a que se acerquen, no importa si llevan mucho tiempo sin hablar con Él o meses, años, lo que sea, pero que se acerquen nuevamente y van a ver el cambio que van a tener en su vida personal, en su vida de trabajo, con su familia. Entonces pues esa comunicación que la retomen si no la tienen vigente, y pues que la sigan si las tienen ahí ya constante, ¿no? Así que es eso.
Y bien, ya vamos llegando a la parte final de este programa, Camino de Encuentro. Recordarles que la ley 305 del 2022 declara junio mes de la familia. Como dijo el señor Valerio, antes era una semana, ahora es todo un mes, que nuestras parroquias, nuestros centros pastorales, nuestros grupos juveniles, nuestros grupos pastorales están llamados a resaltar el valor de la familia, de esa familia que rescata, que vive y que entiende el amor. También a invitarles que el próximo sábado 28, saliendo a las 2 de la tarde, saliendo de la Iglesia del Carmen, va a haber una caminata en honor de la familia para poder resaltar y buscar. Nosotros también, como Fe y Alegría, iniciamos el día de mañana una serie de talleres en el Colegio Monseñor Romero, en el área de Las Garzas, en la parroquia San Cristóbal de Chepo, el día viernes, y en la parroquia San Francisco Javier el día sábado, para esto mismo, reflexionar lo que es ser familia hoy. Y lo hacemos sobre todo porque queremos lograr 3 aspectos básicos: respeto mutuo, de que las familias se valoren, que entiendan su dignidad y que puedan valorar el sentido y la pertenencia de cada miembro. Generar espacios de comunicación efectiva donde se fomente la comunicación abierta y honesta y respetuosa entre todos los miembros de la familia. Y lo otro, familias libres de violencia, donde no se tolere la violencia en ninguna de sus formas y se buscar resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. Y bueno, y a todos los que escuchen este programa el día jueves, están llamados sobre todo pues en los días que nos quedan a vivir, a convivir, a hacer jornadas de oración, a hacer jornadas de información sobre el reto de la familia. Recordar que no nos desconectamos de aquí. En julio, el 26 de julio, se vive la jornada de oración por los abuelos, que también son esa raíz histórica de lo que es ser familia. Y ha sido pues un gusto compartir esta tarde de martes con ustedes a través de Radio Claret en este programa Caminos de Encuentro, Diálogos de la Realidad Social. Nos vemos en el próximo programa y nos escuchamos el día jueves a través de Radio Hogar. Que tengan feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.